Dios le bendiga. Gracias por estar aquí en este día. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Entonces vamos a ir al capítulo 4 del libro de Filipenses y vamos a leer el capítulo 6 y el 7. Dice así, no se inquieten por nada o no estén ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que nosotros ahora estamos en una serie a la cual hemos titulado Ansiosos por nada. Porque si hay algo que todos nosotros queremos en nuestra vida, es paz. Tener paz con nosotros, tener paz con Dios, estar en paz. Y el ladrón más grande de la paz es la ansiedad. De hecho, es imposible tener ansiedad y tener paz al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, en esta serie estamos hablando respecto a la ansiedad. Y realmente no estoy exagerando al decirle que durante probablemente los últimos 12 meses he tenido más conversaciones con más personas que están sufriendo ansiedad y depresión. Entonces, mi deseo para esta serie es que esto pueda ser para usted una bendición, para que usted pueda reemplazar la ansiedad con paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente viene de parte de Dios. Así que comenzamos la serie hace 2 semanas atrás y estábamos hablando primeramente sobre la importancia para poder tener paz en nuestra vida, para poder eliminar la ansiedad, de nosotros reunirnos con personas que nos amen, que amen a Dios, que quieran lo mejor para nosotros y que era importante eso. Y la semana pasada estábamos hablando respecto a ser agradecidos, a agradecer a Dios por todo. Y hoy día vamos a hablar respecto a la oración. ¿Qué día vamos a hablar sobre la oración? ¿No? ¿Sí? ¿Sabe por qué les digo eso? Porque hay ciertas cosas en la iglesia de lo cual hablamos tanto, que se vuelven tan comunes, que como que uno tiene que... A ver, ¿alguna vez le ha pasado que usted tiene que fabricar emoción? Por ejemplo, si usted está casado y su esposa le encanta ir de compras, y a usted no le gusta ir de compras, y su esposa le dice, ¿vamos de compras? Y usted sabe que a usted no le gusta ir de compras, pero sabe que ella se va a sentir mal si usted dice, no quiero ir. Entonces uno tiene que como que fingir que uno quiere. ¿Vamos de compras? Ya, vamos. Pero no hay ningún deseo de ir. Entonces a veces pienso que es posible que puede pasar algo similar con algunos temas que hablamos en la iglesia. Que lo hablamos con tanta frecuencia que decimos, hoy día vamos a hablar respecto a la oración. Es como esa como que me la sé, pastor, ya la he escuchado antes. Pero lo que quiero, y en lo cual he estado orando durante esta semana, es que podamos nosotros entender un aspecto de la oración hoy día que sea algo que usted nunca haya escuchado antes y que sea realmente lo más importante y que este entendimiento nuevo respecto a aquello que es realmente la oración pueda transformar su vida. Esa es mi oración para usted hoy día. Así que quiero comenzar diciendo que yo crecí pensando que la esencia de la oración era pedir. Que uno quería que Dios hiciera algo y uno pedía que Dios hiciera esa cosa y que Dios podía hacer una de dos cosas, o contestar que sí a la oración o contestar que no a la oración. Si Dios contestaba que no, yo pensaba que probablemente yo había hecho algo malo, que me había portado mal, que había pecado mucho, que no había orado bien, que no tenía suficiente fe, que tenía que decir las palabras correctas. Yo pensaba que la razón por la cual Dios no contestaba mi oración era porque había algo que yo había hecho mal y que si lo hacía bien, que el resultado de mi petición iba a ser positiva por algo que yo hice. Por otro lado, si Dios contestaba que sí, yo asumía que era algo bueno que yo había hecho. Había orado con harta fe, había sido perseverante en la oración, había ayunado, me había portado bien, ¿cierto? Entonces yo pensaba que era yo el que había logrado que Dios hiciera algo bueno en mi vida, que contestara positivamente. Entonces era como que yo tenía el control respecto a lo que Dios decidía, pero realmente no estaba nunca seguro si iba a ser suficiente o no. Pero todo este concepto de la oración cambió un día en que mi novia terminó conmigo. Yo tenía 19 años, mi novia terminó conmigo. Yo nunca había orado con tanto fervor en toda mi vida.
Nunca había tenido tanta fe en toda mi vida. Nunca había sido tan perseverante en la oración y nunca había tenido tanta fe y nunca había dicho todas las palabras que yo pensaba que yo tenía que decir para que Dios contestara positivamente mi oración. Y la respuesta fue, no. Terminó conmigo y se acabó. Entonces algo empezó a pasar en mi mente. Empecé a cuestionar algunas cosas respecto a la naturaleza de la oración. Porque en mi mente Dios era como un Papá Noel cósmico. Que si yo me portaba bien, recibía lo que quería, si me portaba mal, no recibía lo que quería. O era como estas palabras mágicas que uno dice, que si uno dice la palabra mágica correcta, ¿cierto? O sea, ábrete sésamo, ¿cierto? Iba a suceder lo que yo quería, ¿cierto? O en cierta forma que yo en el fondo tenía el control, como el genio en la botella, que si uno hace lo correcto, va a aparecer y le va a dar los 3 deseos. Pero me di cuenta que no era así, no era así. Que este concepto de la oración era completamente errado, porque no tenía muchas respuestas respecto a lo que yo quería y a veces Dios contestaba lo que yo quería que contestara y a veces no contestaba. Por ejemplo, si yo oraba por algo que era totalmente irrelevante, por ejemplo, yo iba manejando en el carro y no encontraba estacionamiento. Ay, Dios, por favor, dame un estacionamiento. Y de repente, el estacionamiento estaba ahí y yo podía estacionarme y decía, gracias Señor por contestar mi oración. Pero por otro lado, si yo oraba por algo que era tan importante, como por ejemplo, que mi cuñado le dio cáncer y falleció, que era tan importante, y Dios no contestó esa oración y se lo llevó de todas formas, en mi mente yo no entendía cómo funcionaba todo esto. Porque en mi mente yo decía, ¿por qué no pudiste haber tomado un poco de la energía que tuviste que aplicar para poder contestarme mi oración respecto al estacionamiento y haberlo llevado y aplicado a la contestación de la oración respecto al cáncer? Es obvio, ¿no? Entonces no entendía la oración, no entendía porque yo pensaba que el objetivo principal de la oración era que uno presentaba la petición y Dios contestaba o no contestaba. Eso fue una revelación para mí, para poder entender cómo funciona la oración. ¿Nunca ha escuchado usted el concepto de la oración funciona? ¿O la oración no funciona? ¿Cierto? Se da cuenta que es un concepto extraño de la oración porque la oración no funciona o no funciona. Porque las máquinas ¿funcionan o no funcionan? La oración no funciona de esa forma. Creo que muchas veces nosotros tenemos un concepto de la oración como una máquina expendedora de dulces, ¿se entiende? Like a snack machine, ¿cierto? Entonces, nosotros, si ponemos el dinero correcto y ponemos la clave correcta, y yo quiero un Snickers bar, por ejemplo, y hago todo bien, entonces la máquina va a funcionar y me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Ahora, si no me da lo que yo estoy pidiendo, quizás yo me equivoqué, quizás puse mal la clave o puse mal el dinero y simplemente lo que tengo que hacer es poner la clave correcta, poner el dinero correcto y voy a tener lo que yo quiero. Ahora, si hago todo por mi parte, pongo la clave correcta y pongo el dinero correcto y todavía no pasa nada, entonces la máquina está averiada. Entonces tenemos que llevar la máquina, tenemos que mandarla a arreglar y cuando ya la máquina esté arreglada va a funcionar todo perfecto porque pongo la clave, pongo el dinero y resulta que tengo lo que yo quiero. Ese es el concepto que yo tenía respecto a la oración. O yo estaba fallando en mi forma de orar o en la clave que yo estaba poniendo en lo que yo tenía que hacer por mi parte, o era Dios el que estaba fallando y Él tenía que, no sé, a veces uno hasta se enoja con la máquina y uno le pega un puntapié a la máquina, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Era una de las dos cosas, ¿era yo o era Dios el que estaba fallando? Hermanos y hermanas, nosotros no podemos tener ese concepto de Dios, porque el objetivo de esta máquina es recibir órdenes tuyas. Y el objetivo de la oración no es una herramienta para lograr que Dios reciba órdenes tuyas, porque Dios es Dios y Dios no existe para hacer tu voluntad. Nosotros existimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces usted se pregunta, entonces, ¿para qué oramos? ¿Cuál es el objetivo de la oración? Porque quizá usted está aquí hoy día, en esta mañana, tarde, y hay cosas por las cuales usted está pidiendo a Dios.
y usted siente que ha hecho todo por su parte. Usted ha hecho todo. Ha orado, ha ayunado, ha llorado, ha tenido toda la fe que tiene disponible y resulta que Dios todavía no contesta lo que usted está pidiendo. Y quizá usted está aquí y usted ya está al punto de que ya pidió todo, ya por su parte ya hizo todo. Y quizá en su mente ahora está pensando, bueno, algo pasa con Dios. O a Dios no le importa, o Dios no está presente, o quizás Dios ni siquiera existe. Porque yo por mi parte he hecho todo. Quizá usted está pasando por un momento ahora, un momento en sus finanzas, algún dolor en su vida, o quizás Dios hizo algo que usted simplemente no puede aceptarlo, quizás una lucha en alguna de sus relaciones, quizás un dolor no resuelto, quizás un problema de salud, yo no lo sé, pero es posible que haya algo en su vida en este momento que usted ha pedido por Dios que lo resuelva, y es una petición noble, no es algo egoísta, es algo que usted ha pedido a Dios y Dios no le contesta. Usted está al punto de que ya piensa que Dios es el problema. Es posible. Es posible. Entonces lo que yo quiero sugerirle en esta mañana es que ese paradigma de que la oración existe para presentar nuestras peticiones ante Dios es un paradigma no errado, pero es un paradigma limitado. Es como un iceberg, ¿cierto? Uno ve la punta del iceberg. Esa es la sección de la oración que es para pedir. Existe esa sección, lo vemos en la Biblia, que tenemos que tener fe para orar, tenemos que perseverar en la oración, que Dios contesta. Muchas veces la oración es como resultado de nuestra fe. Entonces hay una sección que es para pedir, pero nos estamos perdiendo todo este iceberg de la oración que no tiene nada que ver con lograr que Dios haga nuestra voluntad. Y de eso quiero hablar hoy día un poco. Porque Dios sí contesta la oración, pero hay mucho más, mucho más. Entonces, usted, para hablar un poco respecto a esto, ¿usted alguna vez ha estado en una relación egoísta? ¿Una relación egoísta? Una relación egoísta es una relación en la cual la persona a uno se le acerca solamente para pedir cosas, para lograr que usted haga algo por esa persona. Llama por teléfono, yo ya sé lo que quiere esta persona. O ¿cierto? No sé, si no tiene esa persona en su vida, quizás usted es esa persona, porque no sabe qué es, ¿cierto? Disculpe, no estoy pensando en nada en específico, pero a veces pasa, ¿cierto?, que tenemos personas en nuestra vida que solamente buscan cosas, sacar cosas de nosotros. Tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestra lengua, tenemos nuestras cuerdas vocales, ¿cierto? Todo esto que produce el lenguaje no está hecho solamente para pedir cosas, ¿cierto? Lo mismo es cierto en la oración. A veces nosotros pensamos que la oración es solamente para pedir cosas. Hay mucho más que la oración tiene para nosotros. Entonces, la gran pregunta es, bueno, pastor, entonces, si la oración, la esencia de la oración no es pedir, entonces, ¿cuál es la esencia de la oración? Y a la mejor persona que le podemos preguntar es Jesús mismo, porque Jesús mismo contesta esta pregunta. Si nos vamos a Lucas capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que ahí está el famoso Padre Nuestro, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, ese está ahí en Lucas capítulo 11. Vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Me encanta esto, mientras más lo leo, más me gusta. Escuche esto, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Me encanta eso porque los discípulos estaban familiarizados con la oración. Orar no era algo que era extraño para ellos. Ellos escuchaban personas orar, quizás ellos mismos tenían prácticas de oración. Pero le dicen a Jesús, cuando ven a Jesús orar, le dicen: enséñanos a orar. Y la razón por la cual encuentro que eso es tan interesante es porque hay algo que ellos vieron en la forma en que Cristo estaba orando que les llamó tanto la atención que ellos querían preguntar: Jesús, enséñanos a orar. Hay algo diferente respecto a la forma en que tú estás orando. Y yo creo que la forma diferente en la cual Cristo estaba orando era porque había una cierta intimidad con Dios que ellos nunca habían visto antes. Les llamó la atención. Continúa diciendo en el versículo 2. Él les dijo: cuando oren, digan. Y tengo que detenerme aquí, porque lo que no dice
es que cuando usted ore, tiene que repetir vez tras vez, 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 ¿cierto? El Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración mágica que va a lograr que Dios haga lo que usted quiera. Yo crecí también en una tradición católica. Crecí como misionero en Chile y muchos de mis amigos eran católicos. Y había un entendimiento respecto a la oración del Padre Nuestro, era que la oración propiamente tal tenía poder, las palabras que uno decía tenían poder. Pero no es a esto lo que se refiere Jesús, no está hablando respecto a una fórmula mágica para lograr que Dios haga lo que uno le está pidiendo, sino que está presentando, escuche esto, está presentando un modelo de oración, un modelo de oración. Y dice así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, o nuestro pan diario, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, o así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Gran pregunta que le quiero hacer ahora. ¿En qué momento, dentro de esa oración, está Jesús diciéndole que ustedes deben pedir? ¿Dónde está la petición ahí? Y se acabó la oración, ahí está. Entonces, la primera parte, ¿qué es lo que dice? Dice: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo: Señor, se trata de tu voluntad, no la mía. Venga tu reino, no mi reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Porque muchas veces nosotros el concepto de la oración lo tenemos torcido. Pensemos que la oración se trata de lograr que Dios haga tu voluntad, cuando realmente es al revés. Es que nosotros podamos ponernos en una posición en la cual estemos dispuestos nosotros a hacer la voluntad de Dios, no importa cuál sea. Luego continúa diciendo: danos cada día nuestro pan cotidiano, o nuestro pan de cada día. No está hablando sobre carros, ni vacaciones, ni casas, ninguna cosa. No tiene nada, eso no tiene nada de malo, pero no se refiere a esto. A lo que se refiere es que tú nos des suficiente para cada día. Está haciendo alusión al maná en el desierto, que el maná era una comida que los israelitas tenían todos los días, que solamente duraba un día y no lo podían guardar para el otro día. Entonces pasaban todos los días dependientes de Dios, para este día, para el día siguiente, para el día siguiente. Ahora, el fin de semana duraba 2 días, pero esa es una excepción. Pero generalmente así fue. Así fue la forma en que Cristo está explicando esto, que nosotros seamos dependientes de Dios para todo lo que nosotros tenemos. Danos lo suficiente, en el fondo, danos lo suficiente para que no perdamos la fe, pero no demasiado para que nosotros nos sintamos autosuficientes. Y luego dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y me encanta eso, porque Dios está diciendo, Jesús nos está diciendo que oremos a Dios diciendo: perdónanos, sí, por favor perdónanos, pero en la medida en que vamos perdonando a los que nos ofenden. En otras palabras, no permitas que nosotros abusemos de tu gracia. Que nosotros también vayamos perdonando a los que nos ofenden. Y finalmente dice: no nos dejes caer en la tentación. Y este es el Padre Nuestro. Este es el Padre Nuestro, ¿se da cuenta? En el fondo yo diría que está dividido en 4 partes. Dice: líbrame del egoísmo, porque todo se trata de ti. Líbrame del materialismo, porque todo se trata de ti. Líbrame de la falta de perdón, porque todo se trata de ti. Y líbrame de la tentación, porque todo se trata de ti. Hermanos y hermanas, en esencia lo que uno tiene que orar es: líbrame de cualquier cosa que te desconecte o que me desconecte de tu voluntad. Quiero lo que tú quieres, es la oración. Saca todo de mi vida que no permita que eso sea una realidad. Que tu voluntad se haga a través de mí y que saques todo lo que impide. Alinea mi voluntad con la tuya. No permitas que yo me obsesione en tratar de alinear tu voluntad con la mía, porque yo sé que tu voluntad es mejor. Saca todo, incluyéndome a mí mismo, que impide que tu voluntad se haga. Porque esto es lo que nosotros normalmente hacemos, y esto es lo común que muchos de nosotros hacemos.
quiero que Dios haga algo, quiero que Dios me responda, entonces yo oro. ¿Cierto? Y está bien, eso no tiene nada de malo. Pero el objetivo de la oración es que nosotros podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y lo que sea esa voluntad, yo lo único que quiero es saberlo para poder alinearme con lo que tú quieres. Que tu voluntad se haga en mí, porque a veces es todo lo contrario. La oración se trata de limpiar todo lo que impide ponerte en el centro de su voluntad, de eliminar toda la interferencia del materialismo, la falta de perdón, el egoísmo, la tentación, etcétera, etcétera, para que nosotros finalmente podamos quedar cara a cara frente a Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando uno termina cara a cara con Dios, cuando hemos sacado todo eso que impide nuestro egoísmo y todas esas cosas, nos damos cuenta quiénes somos nosotros, nos damos cuenta quién es Dios y entendemos por qué estamos aquí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Es muy importante que entendamos este aspecto de la oración, porque eso cambia todo. Mire, lo voy a volver a decir para que no se nos olvide. La oración no se trata de lograr que Dios haga tu voluntad, sino más bien lograr que usted mismo se posicione correctamente para hacer la voluntad de Dios. Y esa es la esencia de la oración. El problema que yo tengo, por ejemplo, no sé si usted tendrá el mismo problema, es que yo estoy obsesionado con el destino. Yo quiero saber qué es lo que viene después. ¿Vas a contestar? ¿No vas a contestar? ¿Qué es lo que va a pasar en un año? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Yo quiero saber, yo quiero que Dios me conteste. Pero Dios no está obsesionado con nuestro destino. Dios está en control de nuestro destino. A Él no le preocupa. A Él no le preocupa. Él lo que quiere es que nosotros estemos conectados con Él. Y esta herramienta que Dios nos da, que es la oración, es para nosotros conectarnos con Él. Y la conexión con Cristo es un fin en sí mismo. No es un objetivo para, ya me voy a conectar con Dios porque me conecto con Dios y luego de esa conexión Dios va a contestar lo que yo quiero. No, la conexión con Dios, esto es muy importante, es un fin en sí mismo. Recuerdo esta historia, quizás la he contado antes, pero mi padre, yo soy quinta generación de pastores. Y mi padre, cuando él viajaba a distintos lugares a predicar, a veces me invitaba cuando yo era pequeño. Me decía, Josh, acompáñame. Yo estaba contento, quería estar con mi padre, ¿cierto? Pero yo nunca sabía dónde él iba y no me importaba. No me importaba el destino. A mí lo único que me importaba era que yo podía estar sentado al lado de mi padre y podía tener un momento de compartir con él. Creo que nos pasa a veces lo mismo. A mí por lo menos yo quiero saber ya, estoy contigo Dios, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino de esto? Dios dice, no importa. Yo me encargo de eso, yo quiero estar contigo. Lo que me trae también a la historia de María y Marta, ¿cierto? Estaba Jesús, ¿cierto? Esto está justo antes de la oración del Padre Nuestro de Lucas. Estaba María, estaba Marta, estaba Jesús. Y María estaba a los pies de Cristo, escuchando todas las palabras de Jesús, enamorada de Cristo, ¿cierto? Solamente quería estar con Él. Y Marta estaba ocupada haciendo mil cosas, estaba haciendo la cena, estaba preparando, quizás estaba incluso preparándose para servir a Cristo. Y Marta se enoja. Dice, María, ¿qué estás haciendo ahí? Jesús, por favor, dile que venga y que me ayude. Y Cristo, ¿qué es lo que contesta? Le dice, Marta, Marta, estás tan preocupada por tantas cosas. Pero solamente una cosa importa. Y María ha elegido lo más importante. Y eso que nunca se va a ir, o eso que es eterno. María eligió lo eterno. Me faltan las palabras para poder explicar el contenido de eso. Pero lo que está diciendo es que cuando nosotros nos conectamos con Cristo, todas las otras cosas que están pasando alrededor, sí, van a pasar, va a ir bien, va a haber mal, van a pasar cosas. Pero que lo más importante es que nosotros podamos conectarnos con Jesús. Y esa conexión con Cristo comienza a este lado de la eternidad. Y no termina nunca. Todas esas cosas por las cuales estamos orando, que no son cosas malas en sí, tienen fecha de término. Pero la conexión con Cristo es eterna. Esa es la esencia de la oración. Por eso tenemos la herramienta de la oración para poder conectarnos con Cristo. Todos los días. Todos los días. Y con esto termino. Si usted se fija detrás mío, hay una escena, ¿cierto?, que está ahí en el vitral. Esa escena es un momento en la vida de Cristo que es el Getsemaní.
El Getsemaní es un momento en el cual, por lo menos en mi opinión, la batalla se ganó. Cristo en ese momento doblega su voluntad ante la voluntad del Padre. Es el momento en el cual Cristo estaba diciéndole a Dios, no quiero ir a la cruz. No quiero. Le dice, Dios, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Imagínense lo que estaba pasando en la mente de Cristo. No quería hacerlo. Quizá usted está así en este momento. Y yo entiendo. Usted está así en este momento. Hay algo que está pasando en su vida y usted no quiere que sea de esa forma. Y usted quiere que Dios cambie la situación. Usted quiere que Dios intervenga en su favor y que lo que usted no quiere hacer no se produzca, o lo que usted está orando suceda en su vida y Dios todavía no contesta. Hermanos y hermanas, es posible que lo que usted tiene que hacer hoy día es dejar de orar por eso que usted se está obsesionando. Es posible. Y que la oración que usted tiene que hacer ahora ya no tiene nada que ver con pedirle a Dios que haga su voluntad, sino que como Cristo dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Está este cambio de poder, este traspaso de poder, en el cual uno dice, Señor, solamente lo que tú quieres es lo que yo quiero. Entonces hoy día yo quiero invitarlo a que pueda ponerse en el momento en que Cristo estuvo en el Getsemaní. Y entender de que lo que Cristo hizo es no solamente un momento real en su vida, sino que es un momento en el cual nosotros muchas veces nos vemos enfrentados a diario. En el cual tenemos que a veces dejar de obsesionarnos por lo que nosotros queremos y decir, Dios, no mi voluntad, la tuya. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces quiero pedirle, si usted puede cerrar sus ojos un momento. Y este es un momento para usted. Yo voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí hoy día y está pasando por un momento difícil en el cual Dios no ha contestado su oración como usted quiere. Y es posible que usted esté en este momento luchando con Dios, porque usted ya hizo todo por su parte, de orar, de tener fe, de perseverar en la oración. Y quizás llegó el momento en el cual usted tiene que decirle a Dios, no mi voluntad, sino la tuya. Quizá usted está aquí en esta mañana también y usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Quizás ni siquiera es algo consciente, algo que usted lo está haciendo por rebeldía. Pero yo quiero invitarlo a que usted tenga una oración honesta con Dios y que usted puede presentarse ante los pies de Dios e incluso decirle a Dios, no quiero hacer tu voluntad, Señor, pero preséntese así ante Dios, para que Dios pueda acompañarlo en este proceso. Usted puede acercarse a Dios y decirle, Dios, yo quiero hacer mi voluntad, pero no quiero hacer la tuya. Pero yo sé que tu voluntad es mejor que la mía, pero no quiero hacerlo. Esa es una oración honesta que usted le puede hacer a Dios. Es la oración que Cristo hizo con el Padre. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Y después Dios lo trajo a ese momento en que Él fue capaz de decir, pero no mi voluntad, sino la tuya. Hermanos y hermanas, si usted está pasando por un momento difícil ahora en el cual usted necesita ayuda para poder quizás aceptar la voluntad de Dios, yo quiero que levante su mano y la baje y yo voy a orar por usted. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, amén, amén, amén. Señor Jesús, vamos a presentarnos ante ti en esta hora, entendiendo de que a veces lo que tú permites en nuestra vida no tiene ninguna lógica desde nuestro punto de vista. Yo quiero pedirte hoy día, Señor, que tú hagas algo milagroso, en el cual tú nos permitas realmente orar a ti y decirte, Señor, no quiero hacer tu voluntad, no siento que esto es lo correcto, no entiendo lo que tú estás haciendo, pero que tú nos puedas llevar al punto en el cual podamos nosotros decir, pero no mi voluntad, sino la tuya.
Te doy gracias por todas las manos que se levantaron hoy día. Yo quiero orar específicamente por ellos. Que eso que ellos tienen, lo cual están luchando, esa lucha de poder o esa lucha de voluntad, Señor, que tú puedas ayudar, dar tranquilidad, dar paz. Y que podamos entender que el objetivo de la oración no es lograr que tú hagas nuestra voluntad, sino como tú lo hiciste, que es lograr que nosotros nos pongamos en la disponibilidad de hacer lo que tú quieras hacer a través de nosotros, independiente de lo que eso sea. Oro por esto, Señor. Oro que esto nos dé paz en nuestros corazones. Oro que esto nos pueda dar confianza de que independiente del destino al cual tú nos estás llevando, que cuando estamos contigo ya lo tenemos todo. Y eso nunca nos será quitado. Oro por esto y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.